Mi nombre es Selena Leiva. Tengo 30 años. El martes pasado, me senté sola en mi oficina en Portland y escuché 43 mensajes de voz de mi familia. Personas con las que no había hablado en 7 años. Ni una sola persona dijo, lo siento. Cada mensaje decía las mismas 2 palabras, ayúdame. 7 años antes, salí de la casa de mi madre con una sola maleta, $200 y la ropa que llevaba puesta. Después de que me fui, mi familia le dijo a todos en nuestro pequeño pueblo que yo estaba inestable. Dijeron que necesitaba ayuda. Actuaban como si estuvieran preocupados, pero nunca lo estuvieron. Estaban aliviados. Y habrían seguido aliviados si mi hermana no hubiera buscado mi nombre en internet la semana pasada. Antes de contarte lo que pasó después, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte si esta historia significa algo para ti. Y dime desde dónde me escuchas esta noche. Ahora, déjame llevarte de vuelta al Día de Acción de Gracias de 2019. La noche en que todo finalmente se quebró. Riewood, Ohio. Un pueblo diminuto donde todos sabían tus asuntos antes que tú. El Día de Acción de Gracias en la casa de los Leiva siempre se había visto perfecto desde afuera. Mi madre usaba su vajilla de porcelana más cara. 15 familiares amontonados alrededor de la larga mesa. Mi padre servía el vino mientras todos hablaban demasiado fuerte. Yo tenía 23 años. Tenía 2 trabajos. Atendía mesas en Rosarios y contestaba teléfonos en una oficina de bienes raíces en el centro. Ahorraba cada dólar que podía. Mi hermana Beatriz acababa de recibir un ascenso en una compañía de seguros. El mismo sueldo, pero un puesto más importante. Mi madre se puso de pie a la cabecera de la mesa y levantó su copa. Por Beatriz, dijo con orgullo, nuestra estrella brillante. Todos sonrieron. Todos aplaudieron. Yo también levanté mi copa. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie preguntó por mis clases ni por mi futuro. Me sentía invisible en mi propia familia. Esa noche, yo iba con una pregunta. Esperé hasta el postre, cuando el ruido disminuyó. Mamá, pregunté con cuidado, ¿queda algo de dinero en el fondo de educación que me dejó la abuela Rosa? La habitación se quedó en silencio. No un silencio normal. Un silencio peligroso. Mi madre dejó lentamente su taza de café sobre la mesa. Luego miró a todos alrededor de la mesa antes de fijar sus ojos en mí. Su voz se volvió extrañamente dulce. Esto es con lo que he estado lidiando, dijo. Lleva meses actuando de manera errática. Sentí un vacío enorme en el estómago. Mi tía Débora estiró el brazo y me tocó la mano. Cariño, tu madre solo quiere lo mejor para ti. No respondí. Llevé los platos a la cocina y empecé a lavarlos, porque ese era mi papel en la familia. Todos los demás celebraban. Yo limpiaba. El grifo estaba abierto, pero aún podía escuchar las voces que venían del comedor. De pronto, escuché a mi madre hablar en voz baja con mi tía Patricia. El fondo de Rosa pagó la membresía de la hermandad de Beatriz y su auto, susurró. Selena no lo necesita. De todos modos, ella no va a llegar a ningún lado. Me quedé helada. La abuela Rosa misma me había prometido ese dinero. $12,000. Se había sentado conmigo en la mesa de su cocina 2 años antes de morir y me había tomado de las manos. Esto es para tu futuro, me dijo. Nadie puede tocarlo excepto tú. Pero alguien lo había tocado. Regresé al comedor. Ese dinero era mío, dije. Mi madre ni siquiera parpadeó. Estás siendo dramática, Selena. Estoy hablando del dinero que la abuela me dejó a mi nombre. Siempre haces que todo gire en torno al dinero. Entonces dijo algo que me congeló la sangre. Te pareces tanto a tu abuela. La forma en que pronunció el nombre de la abuela Rosa sonó horrible. Como si le causara asco. 10 minutos después, mi madre reunió a todos en la sala. Sabía exactamente lo que vendría. Se paró en el centro de la habitación como si estuviera actuando en una obra de teatro. He intentado mantener esto en privado, dijo con tristeza. Selena no ha estado bien.
Ha estado teniendo crisis. Miré a mi padre. Él se quedó mirando la alfombra. Miré a mi hermano Carlos. Él asintió hacia mi madre. Miré a Beatriz. Ella siguió deslizando la pantalla de su teléfono. 15 familiares sentados allí. Ni una sola persona preguntó si yo estaba bien. Ni una sola persona me defendió. Subí las escaleras. Empaqué una sola maleta, un abrigo de invierno, los $200 de mis propinas en rosarios y una pequeña caja de madera que la abuela Rosa me había dejado. Nunca la había abierto porque abrirla significaba aceptar que ella realmente se había ido. Bajé las escaleras con mi maleta. Mi madre me gritó desde atrás. Si cruzas esa puerta, ni te molestes en regresar. Cerré la puerta suavemente detrás de mí porque, en el fondo, ya sabía que nunca iba a regresar. La nieve caía sobre Río Wood mientras caminaba hacia la estación de autobuses. Compré un boleto de autobús de larga distancia. El lugar más lejano que podía pagar era Portland, Oregón. El viaje duró 38 horas. Casi no dormí. Sostuve la caja de la abuela Rosa en mi regazo mientras el país pasaba de largo por la ventana. Campos de maíz, montañas, lluvia. Una mujer sentada a mi lado compartió la mitad de su sándwich conmigo cerca de Omaha. Vio que estaba llorando, pero no hizo preguntas. Solo me entregó una servilleta. A veces los extraños muestran más amabilidad en 10 segundos que la familia en 20 años. Portland estaba frío y gris cuando llegué. Pasé mi primera noche en un albergue para mujeres. Luego en un hostal barato que olía a cloro. No tenía amigos, ni familia, ni historial crediticio, nada. Solo mi ética de trabajo. En 2 semanas, encontró un trabajo como recepcionista en una pequeña empresa de consultoría llamada Ale y Asociados. 8 empleados, una oficina diminuta, un edificio antiguo. Respondía teléfonos y organizaba el correo. No era glamoroso, pero era un comienzo. 3 semanas después, revisé Facebook por última vez. Mi madre había publicado en el grupo familiar. Por favor, oren por Selena. Está pasando por un momento difícil. Solo esperamos que esté a salvo donde quiera que esté. La gente llenó los comentarios con condolencias y simpatía. Carlos comentó primero. Ella siempre fue la dramática. A 47 personas les gustó eso. Borré mi cuenta de Facebook esa misma noche. Nadie te dice lo que realmente cuesta romper el contacto. Sin contacto de emergencia, sin llamadas de cumpleaños, sin tarjetas de Navidad, sin nadie que te ayude cuando te enfermas. ¿Y la peor parte? Saber que la gente en tu pueblo natal está inventando historias sobre ti mientras tú guardas silencio. Durante años, fui el fantasma de la familia. La historia de advertencia que mi madre contaba en la iglesia. Pero el silencio también me dio algo. Una mañana, me desperté en Portland y me di cuenta de que faltaba algo. La voz de mi madre. Esa voz constante que me decía que yo no era lo suficientemente buena. Por primera vez en mi vida, todo estaba en paz. En el trabajo, Margaret Hale se fijó en mí rápidamente. Durante mi primera semana, reorganicé 3 años de archivos de clientes. Nadie me lo había pedido. Solo necesitaba orden. Margaret se detuvo junto a mi escritorio. ¿Arreglaste todo esto en 4 días? Asentí. Ella acercó una silla. Dime qué más está roto. Mientras yo reconstruía mi vida en Portland, mi familia seguía construyendo la suya en Ohio. Me enteré de los detalles años después. Mi madre le decía a la gente que yo estaba viviendo en un centro de rehabilitación. Mi padre les decía a los vecinos que esperaban que estuviera a salvo. Carlos publicaba mensajes imprecisos en internet sobre familiares egoístas. Beatriz se mudó a mi antiguo departamento y vendió la mayor parte de mis muebles. Durante 7 años, me trataron como una tragedia. Mientras tanto, el primer año en Portland fue pura supervivencia. El segundo año se convirtió en algo más. Empecé a construir un futuro. En Ale y Asociados, pasé de recepcionista a coordinadora de proyectos en 6 meses. Margaret me confió un pequeño proyecto de jardín comunitario.
Lo terminé antes de tiempo y le ahorré dinero al cliente. Después de eso, siguió dándome más responsabilidades. Me inscribí en clases de negocios en línea en la Universidad Estatal de Portland. Trabajo durante el día, estudio por la noche, comidas baratas, ropa usada, noches largas. No hubo un momento mágico de película. Solo trabajo duro, día tras día. No quería venganza. Solo quería no volver a sentirme impotente jamás. Margaret me respetaba porque trabajaba duro, no porque me tuviera lástima. Cuando descubrí un error de facturación que podría haberle costado miles de dólares a la empresa, me ascendió. «Revisas todo 2 veces», me dijo. «Así es como crecí», respondí. No hizo preguntas. Entendió lo suficiente. Al final del 3er año, me gradué. Sin ceremonia. Sin familia aplaudiendo. Imprimí mi título yo misma y lo colgué en mi oficina. A la mañana siguiente, Margaret llamó a mi puerta. «¿Qué te parece el puesto de gerente de proyectos?», preguntó. La empresa había crecido. Y yo también. Ese mismo año, Jessica Parker se unió a nuestra oficina. Jessica era divertida, inteligente y ruidosa de la mejor manera posible. Una noche, después del trabajo, cenamos comida para llevar mientras terminábamos un proyecto con fecha límite. Me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia. Así que, finalmente, le conté todo a alguien. La cena del Día de Acción de Gracias. Las mentiras. El fondo de educación. El viaje en autobús. Jessica escuchó en silencio. Luego dijo algo impactante. Mis padres le dijeron a la gente que yo había muerto. La me quedé mirando. ¿Por qué? Porque soy lesbiana, dijo en voz baja. Nos quedamos allí sentadas en silencio. Luego lloré por primera vez en años. En mi cumpleaños número 28, Jessica señaló la caja de madera de la abuela Rosa que estaba en mi repisa. «Has cargado con esa cosa durante 5 años», dijo. «Ábrela». Así que lo hice. Adentro estaba el collar de perlas de la abuela Rosa. Una foto de mi infancia donde salía sonriendo y me faltaba un diente delantero. Y una carta. Su letra temblorosa recorría la página. «Selena», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que tuviste el valor de irte». «Qué bueno». Me temblaron las manos. «Yo también quería irme», escribió. «Pero tuve miedo». No pases tu vida manteniendo unida a esta familia mientras te destruye. No le debes tu vida a nadie. Leí la carta 3 veces. Luego llegué a las últimas líneas. El fondo de educación era real. Dejé instrucciones con mi abogado, el licenciado Beaterby. Pregúntale a Patricia. Ella lo sabe. De repente, todo cobró sentido. La abuela Rosa nunca quiso que me quedara callada. Mi madre sí. Para el 6º año, Ale y Asociados se había convertido en una empresa importante. Margaret me llamó a su oficina. «Quiero que seas la directora de operaciones». Directora de operaciones. La chica que alguna vez durmió en un albergue ahora ayudaba a dirigir una empresa con más de 100 empleados. No era rica. Manejaba un Subaru usado. Rentaba un departamento pequeño. Pero tenía paz. Y para alguien como yo, la paz se sentía como un lujo costoso. Una revista regional de negocios me entrevistó para un artículo sobre mujeres líderes. Mi foto. Mi cargo. Mi historia. Al menos, una versión suavizada de ella. El artículo se publicó en Internet en octubre. No pensaba en Ohio. Nunca busqué a mi familia. Los dejé ir por completo. Y durante 7 años, ellos también me dejaron ir. Ni una llamada. Ni una carta. Nada. Hasta marzo de 2026. Fue entonces cuando Beatriz buscó mi nombre en Internet. No porque me extrañara, sino porque necesitaba dinero. 6 meses antes de los mensajes de voz, recibí un correo electrónico de mi tía Patricia. Se disculpó por haber guardado silencio todos esos años. Luego me dijo la verdad.
El abogado de la abuela Rosa había creado cuentas de educación separadas para mí y para Beatriz. $12,000 para cada una. Mi madre falsificó mi firma y transfirió mi dinero a la cuenta de Beatriz. Patricia lo sabía porque había sido testigo al firmar los documentos. Me quedé sentada mirando la pantalla. El dinero en sí ya no importaba. Pero la traición sí. Mi madre me robó. Y luego me llamó inestable cuando pregunté al respecto. Ese único momento explicaba toda mi infancia. Patricia añadió una cosa más. Tu madre presidirá la gala benéfica comunitaria de Riewood esta primavera. En ese momento, no entendí por qué importaba eso. Pronto lo sabría. 2 meses después, Margaret entró en mi oficina sonriendo. Nos contactó un pastor de Ohio, dijo. Una gala benéfica en un pueblo pequeño. Quieren a una oradora principal para hablar sobre desarrollo comunitario. Se me oprimió el pecho. ¿Qué pueblo? Riewood. Estuve a punto de decir que no. La palabra estaba en la punta de mi lengua. Pero entonces recordé la carta de la abuela Rosa. Y la puerta cerrándose detrás de mí en la nieve. Lo haré, dije. Después de que Margaret se fue, busqué la gala benéfica en Internet. Presidenta del comité, Diana Leiva. Mi madre. Le envié un mensaje de texto a Patricia. Soy la oradora principal. Su respuesta llegó de inmediato. Lo sé. No se lo he dicho a tu madre. Prepárate. 2 semanas antes de la gala, Beatriz buscó mi nombre en Internet. Se había divorciado recientemente. Estaba atrasada con los pagos de su hipoteca. Necesitaba a alguien con buen historial crediticio para confirmar un préstamo. Pensó en mí como en una herramienta vieja guardada en un cajón. Útil otra vez. Buscó mi nombre. LinkedIn. Artículos de negocios. Fotos de conferencias. Mi perfil de la empresa. Se quedó mirando la pantalla en estado de shock. Luego llamó a mi madre. Mamá, susurró, Selena es la directora de operaciones. Patricia me contó que mi madre se quedó en silencio. No feliz. No orgullosa. Aterrada. Porque, de repente, la mentira que había sostenido durante 7 años se estaba desmoronando. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Estaba terminando una reunión cuando mi teléfono empezó a vibrar. Otra vez. 43 llamadas perdidas. Todas de Ohio. Me senté sola en mi oficina y escuché cada mensaje de voz. Beatriz sonaba falsa al principio. Hola, Selena, soy Beatriz. Devuélveme la llamada. De verdad necesito hablar contigo. Mi padre sonaba nervioso. A tu madre y a mí nos vendría muy bien tu ayuda. Mi madre sonaba fría. La familia es la familia, Selena. Carlos quería dinero para una idea de negocio. Y Beatriz seguía llamando. Su voz finalmente se quebró en el último mensaje. Por favor, ayúdame. Ahí estaba. Esas 2 palabras. Ayúdame. No un lo siento. No un nos equivocamos. Solo ayúdame. Me recliné en mi silla y me quedé mirando el techo. 7 años. 7 años de reconstruirme de la nada. Y la primera vez que se comunicaban conmigo, querían algo. Llamé a Jessica. Mi familia me encontró, dije. Ella hizo una pausa. ¿Qué parte te duele? La parte en la que no me sorprende. Puse mi teléfono en modo no molestar. No le respondí a nadie. Unos días después, mi madre me envió un correo electrónico a mi cuenta del trabajo. Me acusó de ser egoísta. Afirmó que había protegido mi reputación durante años. Luego, Beatriz me envió un mensaje por LinkedIn pidiéndome que confirmara su préstamo. Nos debes al menos eso, escribió. Carlos publicó algo en su muro de Facebook. Es gracioso cómo algunas personas consiguen un título elegante y se olvidan de la familia. La gente le dio la razón. Tomé capturas de pantalla de todo. No para llevarlos a juicio. Para mí misma. Como prueba.
Esa noche, Patricia me advirtió. Saben que vas a hablar en la gala benéfica. Van a estar allí. 15 de marzo. Volé a Columbus y manejé a través de kilómetros de campos de cultivo grises. Riewood se veía exactamente igual. El restaurante local. La iglesia. La ferretería. El centro comunitario en la calle Maple. 200 personas llenaban el salón de la gala. Me registré en la mesa de entrada. Mi credencial decía, Selena Leiva, directora de operaciones, Ale y Asociados, oradora principal. A través de la puerta, vi a mi familia. Mi madre estaba sentada con orgullo en la mesa central, vestida con un traje azul marino. Mi padre al lado de ella. Beatriz sonriendo de manera forzada. Carlos cerca del buffet. Ninguno de ellos lo sabía todavía. A las 7:15, el pastor Daniel Brake se acercó al micrófono. Nuestra oradora principal de esta noche creció en un pueblo pequeño como este, anunció. Por favor, denle la bienvenida a Selena Leiva. El salón estalló en aplausos. Entonces subí al escenario. El rostro de mi madre se puso completamente pálido. Mi padre casi deja caer su copa. Beatriz parecía no poder respirar. Carlos se quedó congelado a mitad de un bocado. Y entonces ocurrió algo increíble. Todo el salón se puso de pie. Una ovación de pie. 200 personas aplaudiendo a la hija de la que les habían dicho que estaba perdida. Mi madre se quedó sentada. Me acerqué al podio. Gracias, dije con calma. Ha pasado tiempo. Una risa nerviosa se extendió por la sala. Di mi discurso. Profesional. Segura. Hablé sobre programas comunitarios y la reconstrucción de vecindarios. Luego, casi al final, cambié de rumbo. Crecí en un pueblo como este, dije en voz baja. Es posible que algunos de ustedes me recuerden. El salón se quedó completamente inmóvil. Me fui hace 7 años con $200 y una maleta. No me fui porque quisiera. Me fui porque quedarme me estaba costando demasiado cara la vida. Nadie se movió. Me dijeron que estaba inestable. Pero la verdad es que la ayuda que necesitaba era simplemente distancia. Nunca miré a mi madre. No tenía necesidad de hacerlo. Este trabajo me enseñó algo importante, continué. La comunidad se trata de ver a las personas por quienes realmente son. No por las historias que se inventan sobre ellas. Una mujer en la tercera fila se cubrió la boca con la mano. Los susurros se propagaron por todo el salón. Esa es la hija de Diana. Ella había dicho que Selena estaba en rehabilitación. ¿Y ahora es directora de operaciones? Cuando terminé, la multitud se puso de pie otra vez. Esta vez, el aplauso duró mucho más. Después del discurso, la gente se amontonó a mi alrededor. Antiguos profesores. Vecinos. Miembros de la iglesia. Algunos me abrazaron. Otros parecían avergonzados. Entonces mi madre se abrió paso entre la multitud. Su sonrisa parecía dolorosa. Selena, cariño, dijo en voz alta. ¡Qué sorpresa! Abrió los brazos para darme un abrazo. No me moví. Tuviste mi número durante 7 años, respondí. Su sonrisa tembló. Avergonzaste a esta familia esta noche. Nunca mencioné ningún nombre. Beatriz dio un paso al frente. Tenemos que hablar sobre la familia. Escuché sus mensajes de voz, dije. Los 43. Silencio. Ni una sola disculpa. Solo, ayúdame. Mi padre finalmente habló. Selena, no hagamos esto aquí. Papá, dije en voz baja, tuviste 7 años. Carlos se cruzó de brazos. ¿Ahora te crees mejor que nosotros? No, respondí. Creo que me cansé de ser menos de lo que ustedes necesitaban que fuera. Luego me di la vuelta y me fui. Sin gritos. Sin drama. Solo calma. Después me senté en mi auto de renta con las manos en el volante. Dentro del edificio,
La gente murmuraba en pequeños grupos conmocionados. Para la mañana siguiente, todo el pueblo lo sabría. Llamé a Jessica. Ya está, le dije. ¿Cómo te sientes? Miré hacia el estacionamiento. Como si tuviera 30 años por primera vez. Esa noche, en mi habitación de hotel, envié un correo electrónico a mi madre, a mi padre, a Beatriz y a Carlos. Les dije que no confirmaría préstamos. Que no les mandaría dinero. Y que si querían una relación real conmigo, tenía que empezar con honestidad. Una disculpa real. Sin excusas. Sin culpa. Sin el típico la familia es la familia. Hasta entonces, mi respuesta era un no. Una semana después, llamé al abogado de la abuela Rosa. El licenciado Beaterby estaba jubilado, pero lo recordaba todo. Tu abuela no confiaba en tu madre para manejar esas cuentas, admitió con tristeza. El dinero se había ido para siempre. Bat decidía hacer algo. Algo que a la abuela Rosa le habría encantado. Creé una beca en la Universidad Estatal de Portland para estudiantes que se habían distanciado de sus familias. Estudiantes que intentaban sobrevivir por su cuenta. La llamé la beca comunitaria Rosa Leiva. La universidad publicó una foto en internet. Yo a los 6 años, sonriendo. La abuela Rosa detrás de mí con sus perlas brillantes. No se trataba de venganza. Se trataba de cambiar el final de la historia. Unos días después, Patricia llamó llorando. Debí haberte defendido hace años, susurró. Lo estás diciendo ahora, respondí. No se siente como suficiente. No lo es, admití. Pero es un comienzo. Luego me contó lo que pasó después de la gala benéfica. El pueblo entero le dio la espalda a mi madre. La gente la cuestionaba en todos lados. En la iglesia. En la oficina de correos. En el supermercado. La mentira que había construido durante 7 años se derrumbó casi de la noche a la mañana. El pastor Briggs le pidió que renunciara al comité de la gala benéfica. Mi padre se mudó a la habitación de invitados. No se divorciaron. Solo tomaron distancia. Una noche, Patricia lo escuchó decir algo increíble. Le mentiste a todos sobre tu propia hija, le dijo a mi madre. Ella demostró que estabas equivocada sin siquiera mencionar tu nombre. Mi madre me culpó a mí por poner al pueblo en su contra. Mi padre finalmente respondió con honestidad. No. Eso te lo hiciste tú misma. Fue la primera declaración valiente que le escuché decir en toda mi vida. Beatriz perdió su casa. Sin mi ayuda, el banco la embargó. Se mudó de regreso a la casa de mis padres. A mi antigua habitación. La hija consentida ahora dormía al lado de los agujeros de los clavos donde alguna vez colgaron mis carteles. No me sentí victoriosa. En su mayoría, me sentí triste. Beatriz había pasado toda su vida protegida por mi madre, y ahora no sabía cómo valerse por sí misma. Ser la hija favorita puede convertirse en tu propia prisión. Carlos también enfrentó las consecuencias. Su novia, Tara, vio la publicación de Facebook donde me llamaba desagradecida. Empacó sus cosas y lo dejó. Ese no es el tipo de hombre que quiero a mi lado, le dijo. Las capturas de pantalla de su publicación se difundieron por todo el pueblo. Por primera vez, Carlos se dio cuenta de que las palabras en Internet tienen peso. 6 semanas después de la gala, recibí una carta escrita a mano por mi padre. Se disculpó. No en nombre de mi madre. Por él mismo. Por cada vez que me quedé callado, escribió. Merecías un padre que te eligiera. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé. Fue la primera disculpa real que recibí de alguien de mi familia. 3 meses después, organicé una cena en mi departamento en Portland. Jessica discutía con mi vecino Dave sobre salsa picante. Margaret se reía en mi sofá mientras sostenía una copa de vino barato. Mis compañeros de trabajo ponían la mesa. Los platos no combinaban entre sí. El vino costó $12. La mesa tenía rayones. Cada persona en esa sala quería estar allí. Sin fingir. Sin miedo.
sin actuaciones. Miré alrededor de esa pequeña mesa y pensé en la enorme mesa del Día de Acción de Gracias en Ohio, donde solía sentirme invisible. Esta mesa de comedor diminuta se sentía más cálida, más segura, real. La carta de mi padre seguía guardada en mi cajón. Carlos eventualmente me envió un mensaje de texto con una sola palabra. Disculpa. Nunca respondí. No porque lo odiara, sino porque necesitaba mucho más que una sola palabra. Todavía no sé qué pasará después con mi familia. Tal vez nada. Tal vez algún día surja algo honesto. Pero por primera vez en mi vida, estoy bien con no saberlo. La puerta no está abierta de par en par, pero tampoco está completamente cerrada con llave. Simplemente está esperando. Esperando a que alguien llegue con algo más que un simple ayúdame. Hasta entonces, tengo paz. Tengo personas que me eligen a mí. Tengo cenas de domingo. Y eso es suficiente. Si estás escuchando esta historia y te resulta familiar, necesito que me escuches con atención. No eres una persona egoísta por protegerte. No estás loca por haber dicho finalmente que no. Y no eres desagradecida por querer respeto. A veces, las personas que te llaman difícil simplemente están enojadas porque ya no pueden controlarte. Mi familia pasó años diciendo dos palabras: ayúdame. Pero las palabras que yo realmente necesitaba eran diferentes. Lo siento. No son lo mismo. And no le debes tu rescate a personas que todavía se niegan a admitir que te hicieron daño. Solía pensar que la familia significaba quedarse sin importar qué pasara. Ahora entiendo algo mucho mejor. La verdadera familia te elige. No porque necesiten algo de ti. No porque tu nombre se vea bien en un papel. No porque la culpa los obligue. Te eligen simplemente porque te aman. Lo más valiente que hice no fue irme de casa con $200. Lo más valiente fue negarme a regresar cuando finalmente llamaron. Porque para entonces, todavía querían ayuda, pero seguían siendo incapaces de pedir perdón. Mi nombre es Elena Leiva. Tengo 30 años. Y lo más valioso que poseo es la paz que tanto me costó construir. La abuela Rosa me dijo una vez: la persona más silenciosa de la sala suele ser la que presta más atención. Tenía razón. Pasé años prestando atención. Y al final, finalmente me elegí a mí misma. Esta es mi historia. Si llegaste hasta aquí, gracias. Y quiero hacerte una pregunta honesta. Si tu familia te llamara mañana después de años de silencio, ¿qué te dirían? Ayúdame o lo siento. Cuéntame en los comentarios. Y si quieres más historias emotivas como esta, revisa la descripción. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.